Bienvenidos amigos de Radio Aventureros en ABC Radio 760 de la AM. Antes que nada, queremos desearles un feliz año nuevo y muchas gracias Radio Escuchas por acompañarnos durante todo el año 2020 en esta gran aventura. Aquí en ABC Radio recibimos el año nuevo 2021 con toda la actitud y la emoción. Queremos empezar el 2021 recordando una de las mejores entrevistas que hicimos el año pasado. Les presentamos la entrevista con el primer actor Ignacio López Tarso. Antes de empezar, vamos con mi amigo y compañero Fernando, a quien quiero mucho y que estuvo con nosotros todo el año. Hola, Ethan, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y hola, queridos radioescuchas. Créanme que para mí ha sido el honor de estar acompañándolos este 2020 y, por supuesto, muchos años más. Les quiero desear un muy feliz año nuevo. Quisiera empezar recordando que el 2020 pues, fue un año difícil, la verdad, para muchos, ya que perdimos muchos seres amados, muchos seres queridos, y pues estuvimos prácticamente asustados con todos los acontecimientos apocalípticos que sucedieron al mismo tiempo, pero siento que fue un año también de aprendizaje, que nos va a preparar para el futuro. Y quiero desearles que este 2021 sea un mucho mejor año, con unidad, con paz, con fortaleza, y que todos nos sintamos humanos y amados por todos los otros. Es un año de alegría y prosperidad y un nuevo comienzo. Les deseamos de todo corazón que estén con sus familias festejando en este año nuevo con todas estas nuevas oportunidades. Aquí en Radio Aventureros celebramos con ustedes el año nuevo. Vamos con la entrevista. Hola amigos de Radio Aventureros, hoy nos encontramos con el orgullosamente mexicano y primer actor Ignacio López Tarso. Es una gran celebridad y es un honor tenerlo No como... soy una gran celebridad. Para nosotros sí. Soy un actor conocido, tengo muchos años de estar trabajando como actor. He hecho cosas muy buenas, pero no llego a ser una celebridad, como tú dices. Bueno. Celebridad, ¿a quién consideran ustedes una celebridad? Alguien que es muy famoso, alguien que tiene mucho prestigio en un lugar. Alguien que ha hecho muchas cosas muy buenas y que han contribuido a ayudar a la sociedad y por eso es reconocido. Sí. Pues bueno, a mí me conocen mucho por la cantidad de tiempo que tengo trabajando. Tengo 71 años de carrera. De ser actor. Wow. 71 años. Entonces en 71 años pues ya me conoce mucho la gente. Pero ustedes, ¿qué han visto de mí, por ejemplo? Hemos visto sus biografías, la película de Macario, que en lo personal es mi favorita de sus películas y sus obras. ¿Ah, Macario sí? Es la que más me gusta, sí. Sus documentales. Los dos han visto Macario. No, bueno, yo no, sí. Tristemente. Yo no he podido todavía ver Macario. ¿Y tú qué has visto mío? Pues he visto muchos documentales sobre usted, he visto, sí, un clip de Macario. La de un Pero Picasso. obras de teatro. La de un Picasso La de un también. Picasso. Obras de teatro. ¿Cuál? La de un Picasso. Un Picasso, Ah, un Picasso. claro. Claro. Pues está bien, qué bueno. Quisiéramos empezar con la primera pregunta. ¿A qué edad usted empezó a actuar? ¿Ya a qué edad usted dijo? Tenía pues, 23 años cuando entré a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Fue mi primer acercamiento con el arte o con el trabajo del actor. Desde muy niño yo había visto algo de teatro en una carpa en Guadalajara donde yo vivía, me gustó y pensé ser actor de teatro. Cuando yo me inicié con el teatro no había televisión y el cine pues apenas estaba yo muy lejos de conocer quiénes eran los actores de cine o esto, ¿verdad? Muy poco. Yo no veía mucho ni el cine ni el teatro. No era un buen espectador, no estaba enterado de lo que hacían en el teatro y en el cine. Sin embargo, cuando se ofreció la oportunidad de que yo pudiera estudiar algo importante,
después de haber estado interno en un seminario, después de haber estudiado mi primaria, mi secundaria, entonces pensé en que posiblemente si yo conocía a un buen maestro de teatro, podría ser su alumno. Y entonces fui a la Escuela de Teatro de Bellas Artes y me encontré con un maestro magnífico que es Javier Villaurrutia, que es un gran poeta, un hombre muy culto, un hombre que se dedicó toda su vida a eso, a la cultura, y era un gran poeta. Murió muy joven, murió a los 47 años. Yo lo conocí en 1900, ¿qué? Te dije, 23, en 1948. Yo tenía 23 años. Yo nací el 15 de enero de 1925. De modo que en 48 yo tenía 23 años cuando entré a la Escuela de Teatro de Bellas Artes a conocer al maestro simplemente porque yo lo había leído. Y entonces entré y dije, aquí es la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Me dijeron que aquí trabaja el maestro Villaurrutia. ¿Aquí trabaja? Sí. Quiero conocerlo. ¿Puedo conocerlo? Me dijeron, pues tienes que esperar a que llegue. Allá es su clase. Y espera. Y ahí me metí, me senté en una banca. Había otros muchachos por ahí. Empecé a platicar con ellos. Y de pronto entró el maestro Villaurrutia y cuando me vio me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Le digo, vine a conocerlo, maestro. Le digo, bueno, pues ya me conociste. Que te vaya muy bien. No, maestro, pero yo quiero pedirle un autógrafo. Yo leí este libro, mire, yo traía un libro de Villaurrutia. Leí este libro que me gustó muchísimo. Fírmemelo, por favor, y lo conservaré como un recuerdo para toda mi vida. Me dijo, sí, luego, déjalo por ahí, o luego te lo firmo. Nunca me firmó el autógrafo. Y ya me quedé yo como alumno, porque él me dijo, ¿te interesa el teatro? Pues vi en una carpa, bueno, con eso es suficiente. Quédate, si quieres, quédate en mi clase como oyente, te quedas aquí atrás, vienes todos los días de 5 de la tarde a 9 de la noche, todos los días aquí de 5 a 9 y yo veré si te interesa. Yo dije, sí me va a interesar. Y entonces me quedé ese día a su clase, me interesó mucho. Después de la clase le dije, ¿me permite que venga a oírlo todos los días? Sí, ven aquí todos los días. Y ahí llegué todos los días hasta que un día me dijo, ¿qué has aprendido de todo lo que has visto? Pues he aprendido mucho, maestro. He visto a todos sus alumnos, me he informado de todas las clases de teatro que usted ha dado, de todo lo que ha escrito de teatro, y de usted sé muchas cosas, pero nada más. Digo, bueno, conmigo quédate ya, inscríbete como alumno de la Escuela de Teatro. ¿Cuál es tu nombre? Pues yo me llamo Ignacio López López. Y me dijo, López López no es buen apellido para un actor. Cámbiate el apellido. De ahí el Tarso. Yo dije, bueno, pues voy a pensar. Yo había leído entonces en el seminario la historia de un señor que se llama Saulo de Tarso, que era un soldado romano, y en la época del principio del cristianismo, en el siglo I, ¿verdad? Sí.
Entonces empecé a enterarme ya de más cosas, me quedé en su clase y estuve con él 2 años. 2 años. Él murió en 1950 a los 47 años, que fue una pérdida lamentable Sí. para el país, para el mundo, ¿no? Para la literatura mundial. Hubiera sido un poeta enorme, enorme. Dejó cosas muy hermosas en su poesía. Si algún día pueden leer algo de poesía, si les gusta la poesía, lean a Javier Villaurrutia. ¿A qué edad usted lo conoció? ¿Eh? ¿A qué edad lo conoció usted? ¿A qué edad de quién? Usted conoció a Javier. 23 años, yo 23 tenía años. 23 años. En 1948 Wow. llegué a la escuela de teatro y pregunté por Villaurrutia. Wow. ¿Qué comienzo? ¿Eh? ¿Qué comienzo más interesante? Y Pues como sí, de película. que me gustó mucho. Empezó a pasarme ya no como alumno, ya no como oyente, sino como alumno. Llegué a ser su mejor discípulo. Wow. Llegué a ser el mejor alumno de la clase de Javier Villaurrutia, y él nunca me vio trabajar como actor, porque al segundo año de ser mi maestro se murió. Y dentro, cuando se inscribió al teatro, ¿cuál fue el personaje que más le costó interpretar? Un personaje que no fuera como usted, o que usted no pudiera interpretarlo durante un tiempo. Empecé trabajando ahí en Bellas Artes. ¿Sí? Fíjate qué fortuna para un actor que empieza como yo, el que el teatro donde te invitan a trabajar por principio de tu carrera es el mejor teatro del país, Bellas Artes. Palacio de Bellas Artes. Entonces la escuela de teatro, que era la única Todo el país. escuela en todo el país para estudiar teatro, no había otra escuela. Ahora hay muchas escuelas en todas las ciudades. Ahora viajo mucho, he conocido ya todo el país, Qué bien. conozco todas las capitales, todas las ciudades importantes, muchos pueblos pequeños. Todas las ciudades más o menos importantes en México tienen grupos de teatro, Sí. todas. Las escuelas. Y en todas hay algún maestro que da clases de teatro. Claro. O hay siempre un grupo que se ha reunido, 8 o 10 muchachos que se reúnen y hacen teatro para los habitantes de su pueblo. Eso yo lo aplaudo mucho, porque esos grupos le han hecho mucho bien Sí. al país. Sí. Esos pequeños grupos de actores jóvenes que a veces, sin haber estudiado teatro, simplemente por lo que han leído y visto, forman un grupo, trabajan teatro y hacen teatro para sus ciudadanos, ¿no? Ujú. Pequeños pueblos donde hay Claro. grupos de teatro que Claro. trabajan constantemente, y ciudades donde hay grupos de teatro que ya se han hecho profesionales, Sí. Sí. ciudades como Querétaro, como San Luis Potosí, como Monterrey, Monterrey, sí. como Guadalajara. Todas esas ciudades tienen grupos de teatro de la propia ciudad que ya viven del teatro, hacen teatro para sus ciudadanos y les va muy bien. Les va bien. Sí. ¿Y cuál es el personaje que usted más le ha gustado interpretar
Uy, he ¿Qué más te ha interpretado disfrutado? muchísimos. Sí. Muchos. He interpretado de todo tipo de teatro. Empecé haciendo el gran teatro, que es lo que yo recomiendo a los nuevos actores de teatro. Les recomiendo que no empiecen por las obras pequeñas, por los autores desconocidos, por las obras que ellos mismos inventan. Si pueden hacerlo, lo que deben hacer es el teatro clásico. Clásico. Y el teatro clásico nace con los griegos. Ok. Sí, usted ha hecho muchas obras griegas. Han hecho crecer, nos han dado la cultura occidental, Occidental. ¿no? Sí, sí, sí. Los por padres supuesto. griegos. Por ejemplo, 5 siglos antes de nuestra era, antes de que empezáramos a contar el año 1, Sí. ahora llevamos el año 2000, en el año 2019, ¿no? Sí. 2019 años de 365 días. Eso es lo que llevamos en cuenta desde que nació Cristo. Ujú, sí. Así se cuenta nuestro calendario, ¿verdad? Sí, por supuesto. Allí empieza. Claro. Bueno, pues 5 siglos antes de Cristo, los griegos tenían ya un teatro maravilloso, tenían grandes escritores, tenían grandes teatros Enormes. al aire libre, Las tragedias, todos, Las ¿verdad? tragedias griegas, todo Ajá. eso. Claro. Sí. Sí, sí. Entonces están Sófocles, Esquilo, Ok. Eurípides, Eurípides, ese sí lo ¿no? conozco. Sí. Eurípides. Y Eurípides, Sófocles, Claro. Esquilo, ¿quién más? Varios más. Uno que escribía cosas chistosas, un griego, Aristófanes, Aristófanes. ¿no? Aristófanes. Y Bueno, pues yo empecé con eso. Sí, sí. El maestro Salvador Novo, Novo. que era uno de los maestros de la escuela, que ese sí es un señor muy conocido también por su cultura, igual que Villaurrutia como poeta. Novo también era poeta, pero un maestro de una gran cultura y una gran educación. Y entonces el maestro Novo un día me invitó para que hiciera Hipólito, que es una obra griega de un muchacho que se enamora de su mamá. Ok. ok. Hipólito. Hipólito. Y entonces yo hacía el personaje del papá de Hipólito y Ofelia Guilmain. No, eso fue la segunda vez. La primera vez que hice Hipólito fue con una actriz que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Una actriz entonces muy conocida, muy famosa, que murió joven y que había sido muy famosa en esa época. Con ella y con un joven alumno de la escuela de teatro, Felipe Santander. Entonces los 3 personajes importantes de Hipólito los hacíamos esta actriz, que no recuerdo el nombre en este momento, esta actriz, el padre lo hacía yo, Teseo, y el Hipólito lo hacía Felipe Santander, un muchacho que era alumno de la escuela de teatro y que luego escribió, se dedicó a escribir teatro y tuvo grandes éxitos. Ya murió Felipe Santander y
Esa es una desgracia para mí. Yo tengo en este momento 94 años. Felicidades. Felicidades. Wow. 94 años y puedo seguir trabajando, afortunadamente. Y la gran mayoría de mis compañeros, de las películas famosas que he hecho, de las obras de teatro famosas con las cuales me inicié, empecé en este tipo de obras que son las que más te enseñan. Por eso yo les digo a los muchachos que se inicien con el teatro más difícil, inicien con Shakespeare, inicien con Molière, inicien con los griegos, ¿no? Claro. Con los clásicos españoles. El siglo de oro español da una cantidad enorme de grandes autores dramáticos. Sí. Calderón de la Barca, Sí. Lope de Vega, ¿no? Guillén de Castro, Fernando de Rojas. Todos esos autores del siglo de oro español son maravillosos. Eso es lo que yo le digo a los jóvenes. Empiecen por ese teatro. Los clásicos. Sí. Teatro en verso. ¿Qué es el teatro inverso? En verso. En verso. En verso. ¿Qué es el teatro en verso? Es el teatro que hacen los grandes poetas Ok. del siglo de oro español. Ok, Y- ok. Todos los que te he Claro. nombrado, Calderón de la Barca, Sí. Lope de Vega, Fernando Guillén de Rojas, Castro, sí. Vélez de Guevara, todos ellos son grandes poetas que escribieron grandes obras de teatro en verso. En verso. ¿Y cuál es la diferencia entre el teatro clásico y el teatro que se presenta hoy en los grandes auditorios y las carteles? Todavía se hace el teatro griego, el teatro es difícil encontrar en este momento. Tú coges la cartelera y para encontrarte un teatro griego tienen que pasar muchos años, ¿verdad? Sí. Años. Y de pronto a alguien, a algún Se le maestro ocurre. o a un grupo de actores se les ocurre hacer teatro griego. Casi nadie lo hace, Oh, porque es un teatro muy difícil. Sí. Es un teatro que hay que desmenuzar palabra por palabra, hay que estudiarlo minuciosamente y hacer del texto un sistema de trabajo de todos los días, ir desmenuzando la obra hasta entenderla perfectamente bien, Sí. porque tienes que investigar la época en que suceden estas cosas, que es la época clásica, que a veces te cuentan, por ejemplo, Edipo Rey. Edipo Rey es una gran obra del teatro clásico griego y que te cuenta la historia de un hombre de siglos atrás. De modo que entre lo que te cuenta la obra y 2019 hay Uf, 2000 y pico de años, Sí. ¿verdad? De diferencia. muchísimo. Que hay que estudiar eso. Tienes que estudiar qué se comía, cómo se vestían, qué hacían, cuál era su trabajo, cuál era la vida entonces, cómo se vivía, ¿no? Sí. Todo distinto. La comida, la bebida, Todo. el traje, Siglos atrás, todo, sí, sí, todo, sí. ¿verdad? Muchos siglos atrás. Eso es muy interesante porque el teatro te da la oportunidad de investigar. Para hacer una obra de teatro tienes que investigar todo eso, Todo. que es lo interesante del teatro, ¿no? El teatro te obliga a informarte Comerte el de qué pasaba en el siglo I, en el II, o siglos antes de nuestra era, Sí. o en la época
del siglo de oro español, en el siglo XIII, XIV, XV, en el medioevo, en la época medieval, y luego el Renacimiento, y luego la época moderna, ¿no? Sí. Claro. ¿Y en qué proyectos se encuentra usted hoy en día? ¿En qué obras usted todavía está trabajando o va a aparecer? ¿En qué Estoy proyectos se haciendo encuentra? una obra con mi hijo. Su hijo. Ok. Yo tenía desde hace mucho tiempo la idea de hacer una obra en donde estuviéramos él y yo solos. Mi hijo es muy buen actor, se llama Juan Ignacio, Juan Ignacio. y él se puso López Aranda. Juan Ignacio, no, ni López, se puso Juan Ignacio Aranda, el apellido de su mamá, que fue mi esposa Ok. durante 50 años, la mamá Sí, sí, sí. de este muchacho. Tengo 3 hijos, él es el más joven de los 3, Susana, Gabriela y Juan Ignacio. Juan Ignacio es actor y muy bueno. Entonces yo tenía muchas ganas de hacer una obra con él. Hice varias obras, pero en donde estábamos con un reparto grande. Sí, sí. Y estábamos 15 o 20 actores, en fin. Hicimos obras como El alcalde de Zalamea, que también es teatro en verso. Hicimos El villano en su rincón, que también es del siglo de oro español. Hicimos 8 o 10 obras juntos, hasta que yo dije que quería hacer una obra que fuéramos los dos solos, y entonces el empresario con el que trabajo se puso a buscar y encontró una obra magnífica que se llama Una vida en el teatro. Conozco esa obra. Sí, usted la otra vez estaba investigando de usted y justamente estaba hablando de La vida en el teatro, que era con su hija y usted. ¿Nos podría platicar un poco de qué trata esa obra? De una vida en el teatro. Ok, sí. ¿De la vida de quién? Pues mía. La Claro. escribieron para usted. Claro. La escribieron para usted. Parece que la escribieron para mí. ¿Y Es qué un autor, Sí. un autor gringo, Ok, ok. Ajá. un autor norteamericano Wow. muy famoso que se llama chistoso porque el apellido se llama David Mamet. 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 O Hamlet, casi. Mamet, Hamlet. David Mamet Mamet. se llama el autor. Y lo escribió pues hace 40 años. Uf. Y ni idea teníamos de conocernos o eso. Pues yo creo que le escribió pensando en mí. Mm. Cuando yo leí esta obra, yo dije, esta obra la escribieron para mí. Yo quiero hacerla con Juan Ignacio, mi hijo. Es para 2 actores. 2 actores que no tienen nada que ver. Un actor antiguo, que tiene mucho tiempo en el teatro, y un actor joven que está en la misma compañía de teatro. Y los 2 hacen esta obra. Wow. Los dos hacen durante la obra, hacen Shakespeare, hacen una obra de este autor, de Mamet, Mamet. hacen La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y 3 obras de Shakespeare, el Hamlet, Hamlet, sí. ¿no? Sí. Otra obra de Shakespeare, La tempestad, Ujú. y la otra, El rey Lear. El Rey Lear. El rey Lear, Ok. ¿no? Y Esas 3 obras de teatro, claro, claro. más una obra de Mamet que se llama Los náufragos, Náufragos. y parte de La vida es sueño. Wow. Y así hacemos una vida en el teatro. Eso es lo último que es. Sí. Para tener un coche bien tienes que llevarlo al taller
2 o 3 veces al año, ¿no? Sí, 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 sí. Y que lo aceiten y que lo revisen y que Claro. no, y ponerle gasolina cuando es necesario, Cambiarle y las ponerle llantas. agua y Sí. verle el aire en las llantas y todo eso. Si eso necesita una máquina, imagínate el ser No. humano, Mucho la más. cantidad de cuidados que necesita. Pues mi riñón fallaba, se me hinchaban un poco las piernas. El doctor dijo, es el riñón que está mal, pero es muy difícil que yo lo cure si usted sigue trabajando todos los días o trabaja, estaba haciendo ya simplemente viernes y sábado, y con viernes y sábado él dijo, no, son 2 días que hay que utilizar para dejarlo bien, de modo que métase al sanatorio. Me metí 12 días, 12 días. y entonces suspendimos la temporada. Cuando ya quedé bien, que salí hace semana y media, entonces he estado en recuperación, ya estoy perfectamente bien, ya no tengo ningún problema, no me duele nada de nuevo, estoy bien de mi memoria, ya me he juntado con Juan Ignacio, mi hijo, hemos pasado todo el texto de la obra, sentados ahí, él y yo aquí, sentados uno frente a otro, y hemos revisado todo el texto de Mamet. Es un solo acto, de principio a fin. La obra dura 2 horas, 2 horas exactas. Nosotros le hemos cortado un poquito, y nos dura 1 hora 45 minutos. Okay. Un día en el teatro, o una vida, Una vida en el teatro. Una vida en el teatro. Qué Ya. maravilloso. Y es la vida de este actor, del actor grande, del actor viejo, que toma como si fuera su alumno a este actor joven, que lo hace Juan Ignacio, mi hijo. Ok, ¿No? ok. Excelente. Esa es la última obra que he interpretado, Bien. pero nunca he hecho la cuenta de cuántas obras de teatro he interpretado en mi vida. Tengo un libro de teatro que se llama, pues eso, Una vida en el teatro. Por aquí tenía un ejemplar, ya no está. ¿Por qué se desapareció? ¿Quién sabe? Luego voy a investigar. Pero por ahí debe haber, por aquí debe haber, por allá atrás, algún ejemplar de ese libro. Y allí está, escrito por una hija mía, Susana, escribe muy bien teatro, escribe muy bien. Y ha escrito ese libro muy bueno, y escribió uno sobre el cine que yo he hecho. Y ahí se puede ver en ese libro cuántas son las obras que he interpretado en toda mi carrera. No lo he investigado, pero son más de 150, cerca de 180 obras 80. Uf. Wow. de teatro. Y de este He teatro, hecho 55 películas, solamente Oh. 55 películas. wow, He hecho unas 60 telenovelas Ok. y series También. históricas. Una que se llama ¿cómo se llama? La serie esta de televisión. Hice una que se llama La Tormenta, hice otra que se llama El Carruaje, hice otra que se llama Senda de Gloria, hice otra que se llama
donde interpretaba yo a Porfirio Díaz. Órale, a Porfirio ¿No? Díaz. A Wow. Porfirio Díaz. Wow. Eh, Importante papel. esos son Sí. bonitos personajes, el buscar la caracterización hasta parecerte al tipo, ¿verdad? ¿Y era difícil? Sí, es difícil. ¿Sí es difícil? Wow. Era difícil. Eh, De yo soy esta- bueno para maquillarme. Ah, Órale. oh, O sea, usted se maquillaba. Exacto. oh, Ok. qué padre. Generalmente yo me maquillo, pero hay personajes como este de Porfirio Díaz que necesita siempre el cuidado de alguien que te ve y que otro te puede dibujar la cara y poner el pelo postizo y las cosas particulares que tiene el personaje Los detalles. con Los mayor detallitos. detalles que tú mismo. Sí. Y entonces hay un especialista un maquillista, que esa es su profesión, que viene y te maquilla, y otro que es peluquero y te revisa el pelo y te lo cortan y te lo ponen como el personaje que vas a interpretar, en fin. En general, mi carrera ha sido sobre todo el teatro. Teatro. Porque sí. como les digo, cuando me inicié en el teatro en 1948, no había televisión. La televisión empezó a fines de 1950 en el antiguo edificio de la Lotería Nacional, Ok. que todavía queda ahí donde fue el Caballito. ¿Conocen ese edificio? Creo que sí. El de la Lotería Yo vivo por Nacional. ahí. Yo vivo por ahí. Por ¿Ah, sí? el caballo, Sí. sí. Por el caballito Bueno, pues y por en la ese lotería. edificio de la Lotería Nacional, ahí nació la televisión, Wow. en el piso 11 y 13, que los estudios eran como de este tamaño, O chiquitos. Chiquitos. como este cuarto. Wow. De allí que habían unas camarotas, eran unas cámaras enormes, que con unos lentes que daban vuelta y no sé qué, una cámara, dos apenas cabían en un estudio con un cuarto así. Ahora ya son muy pequeñas comparadas con ese Sí. tiempo. Son así muy chiquitas. Cámaras enormes, Sí, sí, sí. enormes. Wow. Todavía las profesionales son cámaras grandes, esto es muy chiquito, esto Sí. aquí con el que filman ustedes, ¿no? ¿Y qué es lo que más le gusta de actuar? ¿Cuál es su pasión al actuar? Me gusta más el teatro, Ujú. he hecho más teatro que cine y que televisión. Sí, Me gusta mucho mi trabajo como actor, es lo que me gusta. claro. Y el actor se desenvuelve igual en teatro, en cine o en televisión, ¿no? Wow. Más o menos igual, porque una cosa es estar pendiente de un aparatillo de estos y otra cosa es el escenario. Escenario, sí. El escenario es donde Donde se pisas. ve quién es quién. Pisas. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ahí se sabe cuándo es un buen actor, cuando lo ves en teatro y en teatro te convence. En cine te puede convencer muy bien. Y hay actores muy buenos Sí, de sí. cine. Claro, Y hay claro. actores muy buenos de solo televisión. Pero lo mejor es ser un buen actor Un buen actor. en todo lo que te pongan enfrente. Absolutamente, sí. Ser un buen actor en teatro, y el buen actor en teatro puede ser muy buen actor en cine y en televisión. Lo único que tiene que hacer es saber la distancia, y entonces si estás en un escenario, en un teatro de 3.000 localidades, como el Teatro Diana, por ejemplo, en Guadalajara, con 3.000 localidades, o el Teatro de Bellas Artes, o el Teatro San Jerónimo, que son diferentes tamaños. Colosales. Lo que tienes que adaptarte al tamaño, ¿verdad? Sí, sí, sí. No puedes hablar igual en un teatro para 200 gentes que en un teatro para 2.000 personas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es lógico Sí. que tu voz, que tu volumen tiene que ser diferente, ¿no? Sí, sí. Tu actitud, tu movimiento.
pero eso lo entiendes fácilmente, Claro. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Si estás actuando para una camarita como esta, pues chiquito y movimientos suaves y esto, ¿no? Claro. Eso lo entiendes. ¿Cuál ha sido su mejor obra de sus 71 años de carrera de televisión, teatro o Eso está TV? muy difícil, para mí O la que le sobre gusta todo. mucho. Y hay muy poca gente que pueda decir la mejor obra de López Tarso es tal, porque nunca hay nadie que haya visto todo lo Sí, que has sí, hecho. sí. Sí. Nunca va a haber nadie. Dice, yo te he Difícil, visto, yo he visto toda tu carrera. ¿Viste tal obra? No, esa no. ¿Cuándo fue? Pues bueno, entonces no digas que has visto toda mi carrera, porque mi carrera está llena Sí. de obras de teatro y llena de Cine. películas y de Televisión. cosas de televisión. Además, he grabado discos de corridos. Yo dediqué 10 años de mi vida a Cri- decir corridos. Cricri, ¿no? También usted fue el que hizo la voz de Cricri. Eso yo no lo sabía hasta hace poco. No hice la película, yo hice el personaje de Cricri. Órale, también. Wow. Y un día que salimos juntos de la W, el verdadero Cricri y yo, los niños que andaban, que salían de la escuela y pasaban por ahí, los niños que corrieron fueron a pedirme a mí el autógrafo, no al verdadero Cricri. Cricri venía conmigo, pero yo hice la película, yo me hice famoso. Y a Cricri lo conocían a través de sus canciones, pero no sabías cómo era físicamente Cricri, ¿no? Sí. Usted fue Cricri, sí. Excelente. Y si hubiera si hubiera tenido otra profesión que no fuera actor, ¿qué hubiera sido usted? Nunca, ¿No? yo no hubiera pensado en otra cosa, Me refiero a que yo no pensé nunca si en usted, otra cosa. si usted no hubiera sido actor, Sí. ¿qué hubiera sido? ¿Qué le hubiera gustado? No me interesa, ¿para qué? Yo soy actor y ya. Y punto. ¿Qué hubiera sido? Si, ya, ¿qué me importa? No he sido nada. No sucedió. Yo soy actor desde que nací. Cierto. Se nace también ser ¿No? actor, sí. Claro. Y yo me voy a poner un poquito político. ¿Cómo cree que está el teatro, la cultura y la poesía en el nuevo gobierno? En el nuevo O en gobierno, el nuevo año. pues es muy poco lo que lleva el nuevo gobierno para decir que ha influido en la cultura y en el teatro y en el arte en general. En general. El nuevo gobierno y los gobiernos intervienen muy poco en eso. Sí. Cuando ya se establecen, y hay el secretario de Cultura, ¿verdad?, que es el que tiene que investigar, el secretario de Educación, el encargado de la cultura del país, es el que tiene que investigar cómo está el teatro, qué necesita el teatro, cómo está la televisión, qué necesita la televisión, el cine, en fin. Ellos son los que necesitan informarse, ¿no? Y conocer lo que está pasando en el país. Sí, sí, sí. Sí. Si usted pudiera recomendarle algo al nuevo gobierno para mejorar el teatro, el cine o la poesía y la cultura, ¿qué le recomendaría? Que- Yo le recomendaría al nuevo gobierno que manejara mejor su presupuesto, Ok. Ujú. porque cuando manejan el presupuesto los gobiernos, lo que más le interesa al país, Sí. y al país le interesa lo que invierten, lo que ingresa en el país, eso es lo más importante para el Estado, ¿no? Sí, Lo sí, que ingresa para el gobierno por medio de los impuestos. Y lo que viene del exterior, ¿cómo? Con el turismo, sobre turismo, todo, sí. ¿verdad? Ajá. Con los negocios, con lo que vende el país. Que exporta a sí, otros las países. exportaciones. Nosotros somos un país exportador de muchas cosas. Sí. Somos muy buenos exportadores de aguacate. Claro. Aguacate, Ah. sí, 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 sí. Me Somos muy encanta el buenos aguacate. exportadores me gusta mucho.
de jitomates. Sí. Tomates. Son de jitomates de ahí de Sinaloa. Tortillas, la tortilla Eh. es un producto muy mexicano y que se exporta bastante. Sí, Hay una empresa poderosa mexicana que es Bimbo, Bimbo, ¿verdad? Bimbo. Que exportamos, mandamos a China pan de Integral. para sándwiches y esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bolillos y pan dulce. Todo. Somos Todo. creadores del mejor pan dulce del mundo, yo creo. Sí, somos Y el muy pan buenos. dulce pues lo venden también las exportaciones, las importaciones. Y resulta cuando el país revisa su presupuesto, revisa que el teatro y el cine y la televisión significan muy poco. El cine fue en una época, cuando llamaron la época de oro La época, del cine sí. mexicano, Sí, sí, sí. fue una época en que el cine mexicano se exportó como nunca antes Sí, sí. y además no había competencia. No, no había. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en guerra Claro. Sí, sí, sí. y entonces no teníamos la competencia de Hollywood, que es la competencia de todo el mundo. Los norteamericanos son los que dominan el comercio en el mundo entero, Sí, Sí. los norteamericanos. los gringos. ¿Por qué? Porque es un país muy poderoso, porque se hicieron dueños de medio México, Sí. de toda la parte norte del país nuestra, ahora es de ellos. Todo lo que es Texas, todo lo que es California, todo lo que es todos esos estados del sur de Estados Unidos, todo era nuestro. Y ellos crecieron y se hicieron un país muy poderoso, Muy rico. ¿no? Y ahora dominan en la economía, dominan exportaciones e importaciones, dominan el precio de la moneda También. y ellos deciden muchas cosas que a nosotros nos afectan Afectan. Sí. y que tenemos que aceptar como país vecino, ¿verdad? Sí. Y Pues su asunto, que es entrevistar gente, es muy interesante. sí, la verdad, ¿no? sí. 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 Han encontrado gente que aporta mucho al país, ¿no? Seguramente. Ajá. ¿Cuál ha sido su entrevistado más importante? Yo creo que usted, No, usted Sí. ha sido Es que no, Rodolfo no- Nedivela, ¿quién? Rodolfo Nedivela, un astronauta mexicano, Ah, el astronauta. mexicano. Sí. También está Elena Poniatowska. Hemos entrevistado Elena. muchos. Muchas personalidades, Y sí, sí, todos sí. han contribuido de Elena alguna forma a la Poniatowska. cultura. sí. Usted ¿La llegó a conocer, entrevistaron a Elena? usted Sí. llegó a conocer a Elena. ¿Cómo? ¿Usted conoció a Elena? ¿Usted conoció a Elena Poniatowska? La conozco, claro, si Ah, está sí. viva. Sí, sí, ¿Por qué sí. dices la conoció? Como en un encuentro cercano, en una obra, en un proyecto, No, no así. pero Ok. la conozco y ella me conoce y nos saludamos y hemos platicado Ok. Wow. y hemos trabajado juntos. Eso es lo que quería saber. ¿En qué No en cosas? teatro, ni en cine, ni en televisión. Entonces, Hemos hecho lecturas. ok. Por también hago presentaciones leyendo textos. Sí. Acabo de hacer una presentación en lo que fue Los Pinos, que ahora es un centro cultural, Sí. donde vivió el presidente antes, ahora es un centro cultural, y ahí fui a leer parte de una obra muy famosa, de una novela muy famosa, de un autor colombiano, que es Gabriel García Márquez. Gabriel García. ¿Lo conocen? Creo Gabriel que- García Márquez, Creo que he leído de él. Sí, sí, sí. al autor de una novela que se ha publicado en casi todo el mundo, que se ha leído en casi todo el mundo, que se llama
100 años de soledad. Entonces, de 100 años de soledad, fui a ese centro cultural que antes se llamaba Los Pinos, donde vivía el presidente. Ahí fui a leer para el público parte de 100 años de soledad. Y así leo a veces cosas por parte de Bellas Artes. Bellas Artes me habla y me dice, ¿está interesado en leer tal cosa? Yo les digo, sí, ¿dónde? Y entonces voy por parte de Bellas Artes y leo para el público lo que ellos me sugieren. Okay. Y así hemos coincidido Elena Poniatowska y yo en algunas lecturas de ese tipo. Wow. Y les decía que yo dediqué 10 años de mi vida a decir corridos. Los corridos son canciones populares que sobre todo se hicieron famosas durante la Revolución. Ajá. Entonces, en la Revolución, como no había ni televisión ni prensa, porque hacían periódicos, pero pocos, y lo repartían entre la gente que se ponía, la gente más cercana. La guerra, la revolución era terrible. Claro, Entonces en la revolución un medio de comunicación importante eran los corridos. Corridos. Y los corridos son pequeñas canciones donde se relata lo que hacía Villa, ¿Sí? lo que hacía Carranza, lo que sí. hacía Zapata, los grandes héroes de la revolución. Okay. Y entonces se daban a conocer por medio de los corridos, Y usted los ha estado dando. canciones. Wow. Y yo no los cantaba, sino que los relataba. Y así hice 10 LPs de esos grandotes de acetato, que ya no se hace así, ya no hay discos, ya no se hacen los discos, ya ahora es otro el sistema. Otro medio. Pero entonces se grababan, y grabé 100 corridos en 8 LPs 100 de corridos. una compañía Wow. que se llama CBS. CBS. La CBS. La CBS, sí, sí, sí. Columbia British Society o algo así, ¿no? La CBS. Entonces con ellos grabé esos 100 corridos, acompañado por una guitarra, por un acordeón, Ajá. un bajo sexto y un mariachi. Un buen acompañamiento musical. Sí, sí, sí. Me acompañaban y yo digo los corridos. Y eso, la grabación, me llevó a que me empezaron a invitar a que yo los dijera personalmente, Wow. en ferias, en palenques, en lugares donde había reuniones populares y eso. Me invitaban a que yo fuera con mi grupo musical a decir corridos. Y así anduve durante mucho tiempo por toda la República diciendo corridos. Fortuna y conociendo el país aparte, ¿no? Qué Claro. Sí, padre. no, yo me metía a un autobús Wow. aquí a la puerta de mi casa. Nos metíamos 10 o 11, 12 generalmente mariachis, la guitarra, el acordeón, el bajo sexto, unos 15 músicos, un representante, un ayudante, un encargado de vigilar todo. Ajá. Y en un autobús recorríamos la República. Y entonces salíamos de la puerta de mi casa en un autobús y así llevábamos un itinerario ya perfectamente planeado y recorríamos pueblos y ranchos y pueblos chicos y ciudades grandes y teatros. Todo. En todos lados decíamos corridos y así recorrí todo el mundo de habla en español. Wow. De modo que los corridos los hice en todo Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, en todas las ciudades donde viven mexicanos. Y ya no hay ningún estado en Estados Unidos donde no haya muchos mexicanos. De modo que recorrí Estados Unidos diciendo corridos.
recorrí toda la República Mexicana y luego me fui por el centro, Sudamérica, excepto en Buenos Aires y excepto en Río de Janeiro, que en Río de Janeiro hablan portugués y en Buenos Aires también parece que es otro idioma. Los argentinos hablan el español muy a su manera, ahí los corridos no tenían éxito, ahí ya yo no fui. Y luego fui a España, y luego fui a Cuba, y luego fui a Santo Domingo, y luego fui a Puerto Rico, y en todos lados recorrí todo el mundo de habla en español diciendo corridos. Wow. Que ese es otro aspecto de mi carrera muy importante y que fue mucho tiempo el que yo le dediqué, ¿no? Amigos de Radio Aventureros en ABC Radio 760 de la AM, antes de despedirnos, queremos decirles que nos alegra mucho que hayan estado con nosotros. Este año que terminó fue un año lleno de retos y situaciones difíciles, pero deseamos que este año que inicia sea un año en donde esos conflictos se conviertan en oportunidades para salir adelante. Que retomemos todos los planes que se quedaron pendientes y apoyándonos unos a otros, podamos salir adelante. Les deseamos un excelente año nuevo con sus amigos y familiares y seres queridos. Hasta la próxima, Radio Aventureros. ABC Radio te acompaña. Por supuesto que te acompaña. Antes quisiera decir que, antes de despedirnos, que gracias por estar con nosotros, gracias por estar sintonizándonos este 2020, que fue un año difícil, pero creo que lo hicimos bien, creo que lo sobrellevamos bien juntos. Así que recuerden que pueden, para recordar todo lo que pueden ver muchos programas de los que hicimos en nuestra página web www.radioaventureros.com. Ahí están todos los programas de este 2020 y de años más de atrás. También pueden ver nuestros videos de nuestros programas en Radio Aventureros en YouTube, donde también pueden suscribirse, activar la campanita y por supuesto dar su poderoso like. Y les pido, radioescuchas, que continúen con nosotros este 2021 en ABC Radio 760 AM, todos los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día. ¡Feliz Año Nuevo! Nos vemos. Claro que sí, amigos de Radio Aventureros en ABC Radio. Hasta la próxima.